Muy bien, pues como les comento, pues bienvenidos, bienvenidas a lo que es esta clase, una nueva clase con un nuevo tema para avanzar con lo que son las clases virtuales, más que nada, ¿no? La clase pasada estuvimos platicando un poco acerca del comportamiento organizacional en vista o de la perspectiva de lo que eran los gerentes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar estos temas con lo que es la cultura organizacional. No sé si ustedes ya habían escuchado hablar de de este término, de este tema. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Cultura organizacional, Ujú. Era como cosas en común que tenían los grupos, pues que forman nuestra empresa, así pues los individuos, que Ujú. eran pues, no sé, cosas que compartían en común. no era lo de las Mm, jerarquías de comunicación entre empleados y todo eso. tiene algo que ver, pero no es 100% a lo que es la jerarquía. No se refiere mucho a lo que es la estructura organizacional. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir. También con Ajá. lo de la integración, el cómo se sienten los trabajadores ahí El en ambiente más que nada de todos ahí. sí, la interacción. Sí, muy bien. Tiene mucho que ver, ¿no? Pero aparte también tiene otras variables muy importantes que juegan un papel igual muy importante dentro de lo que es la cultura organizacional. Por supuesto que la cultura organizacional eh, parte de lo que es el trabajador como individuo, el trabajador como parte de un grupo y ese grupo como parte de algo un poquito más grande, que ahorita lo vamos a revisar. Bueno, entonces, la cultura organizacional más que nada es el conjunto de valores y normas compartidas por los integrantes de una organización, es decir, sus trabajadores. Tanto la fuerza trabajadora como lo que es el empleado, como lo que son los gerentes, los directivos incluso, son conjuntos de valores y normas que se comparten entre estos individuos que pueden controlar los intereses entre este grupo de personas y eh, más que nada son las interacciones de las personas propias de la organización con otras personas externas a lo que es la organización. Es decir, cuando me refiero a personas externas, pueden ser lo que son los clientes, por ejemplo, o incluso los proveedores, ¿no? Que llegan a a la empresa a buscar a lo mejor un producto o un servicio, ¿no? Es decir, las interacciones que comparten las personas trabajadoras de una organización y las personas externas a esta organización. Como les comento, muy bien, puede ser lo que son los clientes o lo que son los proveedores, ¿no? Que nos proveen de lo que es el material, por ejemplo, ¿no? La materia prima o incluso la mano de obra, ¿no? Como lo habíamos comentado. Entonces, como les comento, es el conjunto de valores y normas compartidas por los integrantes de una organización y los integrantes externos a esta organización que controla más que nada las interacciones entre este grupo de personas. ¿De acuerdo? Profe, o sea, un ejemplo de ello sería lo que diferencia a Vizcaya de otras escuelas, que son sus tres valores. Entonces, esa sería la cultura de Vizcaya, a diferencia de las demás. Sí, exactamente. Tiene mucho que ver exactamente con los valores, ¿no? Y aquí más que nada los valores y las normas son lo que la institución, digámoslo así, o la organización espera de, de una persona individual, del comportamiento de una persona individual, como colectivamente, ¿no? Como requieren
los altos directivos que una persona se comporte, digámoslo así, viendo los intereses de los demás individuos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estás tocando el tema de la escuela, por ejemplo, pues la responsabilidad, ¿no? Puede ser un valor que sí se está dando dentro de lo que es la escuela, ¿no? Lo que es la responsabilidad, el respeto. Entonces, la institución dice que nosotros nos tenemos que comportar de manera, pues, respetuosa y responsable con lo que tenemos que hacer dentro de la organización. Entonces, ellos esperan que nosotros nos comportemos de una forma muy específica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hasta aquí todo bien, entonces. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que son los valores y lo que es las normas, ¿no? Muy bien, entonces, como lo habíamos comentado anteriormente, al momento, bueno, la estructura de la organización ayuda a lo que es la competitividad dentro de lo que es la organización. Esta cultura organizacional, perdón, también se puede utilizar para aumentar la efectividad de la organización. ¿Por qué? Como lo hemos estado manejando, ya que cultura, perdón, organizacional controla la manera en que los integrantes, los individuos, los grupos toman decisiones. Es decir, nosotros, por ejemplo, retomando lo que son lo que es la escuela, ¿no? De la Vizcaya. Nosotros como docentes, ¿no? Ante esta situación de la contingencia, tomamos la decisión de que las clases no se iban a suspender, sino que íbamos a tomar medios para que para que el semestre siguiera adelante, ¿no? Entonces, ya estamos tomando una decisión. Por supuesto, no la tomamos solos, sino que nos dieron la opción y más que nada, de seguir con lo que son las clases. Y nosotros tomamos la decisión de seguir las clases virtuales, tanto en lo que es la plataforma como lo que son las videollamadas, ¿no? Entonces también controla la forma en la que se interpreta y maneja el ambiente de la organización. Es decir, más que nada, la interpretación de cómo nos llevamos nosotros como docentes, por ejemplo, nosotros como personal administrativo, se podría decir, y ustedes como lo son la parte de los estudiantes, ¿no? Cómo se interpreta el ambiente, si es bueno, si es malo, para mejorar esta relación, ¿no? Y por supuesto también que controla lo que se hace con la información que se obtiene y cómo es el comportamiento de ellos. Es decir, por ejemplo, nosotros esperamos de ustedes que todos los días o todas las veces que nosotros tengamos clase, el comportamiento deseado sería que ustedes se conectaran a las clases. Además de que cumplan con las actividades que nosotros pues les abrimos en lo que es la plataforma para que ustedes alimenten o tengan una retroalimentación, perdón, de lo que estamos viendo por este medio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que controla es la manera en la que nosotros nos comportamos dentro de lo que es la organización. Más que nada sobre lo que es la toma de decisiones, cómo manejamos el ambiente, las relaciones y cómo nos comportamos con la información que nos da. Es decir, si nos conectamos, si no nos conectamos a lo que es la clase virtual, o si subimos o presentamos nuestras actividades por la plataforma. ¿Sí me explico? ¿Sí? Más que nada es, como les comento, es el cómo nos comportamos dependiendo de lo que es dentro de la organización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces la cultura organizacional no se ve simplemente en un solo esquema, por así decirlo.
Dentro de lo que es la cultura organizacional, perdón, existen algunas variables. Estas que les presento en este momento son algunas, pero existen más. Yo, en lo particular, creo que son los más importantes, por así decirlo, y es lo que les voy a presentar de una forma un poquito rápida, digámoslo así, porque de eso también va a depender, o de esto también va a tratar su asignación, ¿no? Así que pongan atención, ¿de acuerdo? Entonces, una variable que es muy importante dentro de lo que es la cultura organizacional son los valores, así como ya lo habíamos comentado anteriormente. Es decir, son los criterios, digamos, deseables o indeseables. Es decir, lo que los altos directivos pueden esperar de los trabajadores en una jerarquía, perdón, un poquito menor. Por ejemplo, los valores pueden ser lo que ustedes o lo que una persona busca dentro de lo que son los procesos de la organización. ¿De acuerdo? Lo que es el valor terminal, más que nada es el resultado final esperado. Es decir, podemos decir que el valor terminal puede ser lo que es la calidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes, lo que nosotros esperamos, pues sería lo que es la calidad en sus trabajos que ustedes presentan, por supuesto, dentro de las actividades que dejamos en plataforma, ¿no? La calidad, principalmente la calidad, ¿no? Y el valor instrumental, pues más que nada es el estilo de comportamiento deseado. Como lo estábamos comentando anteriormente, este estilo de comportamiento deseado es lo que uno espera de las demás personas. Es decir, si nosotros como docentes les decimos que vamos a continuar con las clases en línea o virtuales, lo que nosotros esperamos es que todos ustedes o todos sus compañeros se conecten todos los días de la clase, ¿no? Y en un determinado horario. Además de que cumplan con las actividades que nosotros dejamos en plataforma. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, las normas es el comportamiento aceptable, digámoslo así, de las personas. Es decir, que al momento de estar en lo que es la clase virtual, en línea, ya sea por esta plataforma o cualquier otra plataforma, de que, por ejemplo, ¿no? Pues no estén comiendo, de que tengan camisa, por ejemplo, porque sí me ha tocado a mí ver alumnos que se conectan a lo que es la clase virtual y a algunos no tienen camisa, ¿no? A lo mejor no estar comiendo, por ejemplo, a lo mejor no están en el celular. Un comportamiento aceptable, digámoslo así, es aquel que uno espera de ustedes. Por ejemplo, es estar atentos y poniendo atención, por supuesto, durante la hora de la clase virtual. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo una organización puede transmitir esta cultura organizacional, por supuesto, su cultura, a los demás trabajadores? ¿Cómo creen ustedes que se puede transmitir? Como iniciando por ejemplo, en la escuela, Ujú. el personal de dirección, pues Ok. le hace caso a la directora y es como un ejemplo a seguir, se podría decir. Y ella es Ujú. la que tiene que dar el ejemplo a los demás, entonces que ella empiece, em, empiece tomando las actitudes y tomando lo que quiere, o sea, tomando la cultura ella, empezando por ella, y ya las demás personas que la siguen van a empezar también a tomarla. Muy bien, exactamente, muy buena opción. Esta parte de un modelo a seguir, ¿no? Es muy, muy buena opción. ¿A alguien más se le ocurre algo más? ¿Cómo se transmite lo que es la cultura organizacional a los demás empleados, a los trabajadores? ¿No? ¿No se les ocurre algo más?
con en sí la misión y la visión, Ujú. o ese tipo de letreros o refranes que dicen qué es lo que debe ser la empresa. Muy bien, exactamente. También tiene mucho que ver con esta parte de la visión, de los valores, de la visión también de una organización. Por supuesto, este tipo de mensajes, como lo comenta su compañero Balam, se presenta por medio de letreros, ¿no? Es una forma de comunicación escrita y así se puede llegar a transmitir lo que es la cultura organizacional de los trabajadores hacia los trabajadores, por ejemplo, en una jerarquía menor, digámoslo así. Pero también se puede utilizar, o estas técnicas que ustedes acaban de comentar, están dentro, digámoslo así, de dos clasificaciones. Una es la socialización de, por supuesto, del cómo se relaciona el trabajador con los demás compañeros de trabajo y, por supuesto, también las historias, ceremonias y lenguaje organizacional que los trabajadores antiguos, digámoslo así, o aquellos gerentes le pueden transmitir a los nuevos trabajadores, ¿no? O a los nuevos ingresos. Por ejemplo, dentro de lo que es la organización, tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Por ejemplo, si usamos tácticas o técnicas que van relacionados a lo que es un grupo de personas o bien, por el contrario, si es una sola persona, es decir, que son individuales estas técnicas. Por ejemplo, tenemos para las técnicas que generan una orientación más que nada colectiva o institucional, pues tenemos esa parte de lo que es perdón, le piqué otra cosa, ok. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Entonces tenemos, perdón, lo que es la forma colectiva, lo que es la forma secuencial, lo que es la forma formal, fija, serial y de despojo, ¿no? Contra aquellas técnicas o tácticas que van más que nada a lo que es una orientación individual. Por ejemplo, tenemos que lo que es lo individual, lo informal, la aleatoria, lo que es la variable, la disyuntiva y la de investidura. Es decir, ¿a qué se refiere con cada una de ellas? Cuando nosotros tenemos una técnica, una táctica de modo colectiva contra a lo que es la forma individual, tenemos que todos los trabajadores que ya estaban o que ya están trabajando, por ejemplo, dentro de lo que es la organización, reciben a los nuevos trabajadores, por ejemplo, de una forma pues cordial, ¿no? Que tengan los brazos abiertos, que si tengan alguna pregunta, que se acerquen, toda esta parte de la cordialidad, ¿no? Lo que es la parte formal frente a lo que es lo informal, es decir, bueno, te doy los materiales necesarios para que tú sepas de cómo se está trabajando o cómo tendremos que trabajar dentro de lo que es la organización, ¿no? Como lo comentaban, los letreros, el periódico mural, ¿no? No recuerdo si se le llama así, donde se exponen eh, todas estas partes, digámoslo así, de cómo te tienes que comportar, lo que es la visión, la misión, en un pizarrón, donde todos los trabajadores tienen acceso para que se pueda leer, ¿no? De secuencial o aleatoria, más que nada se refiere a de que sí te voy a decir paso por paso lo que tienes que hacer, ¿no? La secuencial es paso por paso, cómo te tienes que comportar, qué es lo que esperamos de ti, por ejemplo. Y la aleatoria es cuando no existe esta charla, ¿no? Aquí tú puedes hacer lo que quieras y vamos a evaluar más adelante cómo te estás desempeñando, ¿no? De fija contra lo que es la variable, que es muy, muy parecido a lo que es la secuencial y aleatoria. Te estamos dando, por ejemplo, cada cierto tiempo nuevos comportamientos que debemos de tener en cuenta para lograr una cultura organizacional, ¿no? Y lo que es la serial o la disyuntiva, más que nada aquí es de que
si los altos directivos, por ejemplo, pasan la información de cómo se tienen que comportar, ¿no? Dentro de lo que es la organización. Por ejemplo, como lo estábamos platicando la vez pasada, esto aquí sí es parte de lo que es la jerarquía, ¿no? De los altos mandos, por ejemplo, los directivos a los gerentes, de los gerentes a los supervisores y de los supervisores a lo que es la fuerza de trabajo, ¿no? Y la de despojo o la de investidura, la primera se refiere cuando nuevos trabajadores ingresan a lo que es la organización. Los antiguos trabajadores no les prestan atención o se burlan de ellos, ¿no? Para que ellos se den cuenta cómo tienen que trabajar o cómo no se tienen que comportar. ¿De acuerdo? Y la de investidura es completamente lo contrario, ¿no? Mientras en la primera se ignora completamente al trabajador nuevo, en la investidura se le apoya, ¿no? O más que nada, como lo comentaban, aquí toman a los trabajadores más antiguos como modelos a seguir. Entonces, los nuevos trabajadores se fijan en estos modelos a seguir y de ahí aprenden a cómo comportarse. ¿Hasta aquí todo bien? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y lo que son las historias o ceremonias y lenguaje de organizacional, más que nada se refieren a ritos de lo que los trabajadores más antiguos pueden hacer con los nuevos trabajadores. Por ejemplo, tenemos lo que es el rito de transición, más que nada, que es como una introducción y capacitación básica a lo que son los nuevos trabajadores. Es decir, por ejemplo, te vamos a contratar a ti como trabajador y necesito que te presentes, no sé, un día a la misma hora que entren todos los demás, pero tú no vas a ir a trabajar, sino que a ti te voy a dar una capacitación, una pequeña plática de lo que es la cultura organizacional, de la propia empresa. Es decir, la historia de la empresa, los valores, la visión y la misión de la empresa. Entonces yo te los digo a ti como una pequeña introducción y capacitación de cómo te tienes que comportar cuando trabajes, cuando empieces a trabajar en tu área, por ejemplo, ¿no? Y aquí, pues, el propósito es de aprender e interiorizar normas y valores, ¿no? Todo lo que yo te digo en la pequeña introducción y la capacitación que te voy a dar antes de que inicies a tu área de trabajo, pues lo vas a aprender, ¿no? Aquí ya no se necesitan modelos porque ya te lo estoy diciendo directamente aquí, ¿de acuerdo? Lo que es el rito de integración son aquellos ritos, bueno, no son ritos, ¿no? Son más que nada como ceremonias. Por ejemplo, puede que en una organización, en un día festivo, por ejemplo, hagan lo que son fiestas dentro de lo que es la oficina. Por ejemplo, puede ser que en Maquilas, por ejemplo, el 10 de mayo, que es el Día de las Madres, por ejemplo, se hacen como un pequeño, bueno, un convivio donde se integran a todos los trabajadores, por así decirlo, y los nuevos trabajadores se van incluyendo también y aprenden mucho de lo que es la organización. Por ejemplo, también lo que es la fiesta de Navidad en la oficina, es decir, bueno, te presento con los demás compañeros, por ejemplo, y también se aprenden muchos sobre lo que son las normas y los valores que tienen los demás trabajadores, ¿no? Y el rito de mejoramiento, más que nada, son la presentación, perdón, de premios anuales. Es decir, porque no, digamos, un ejemplo, porque no faltaste, digámoslo así, o tienes la asistencia perfecta, te vamos a dar un pequeño incentivo, una pequeña celebración, por así decirlo. Te voy a dar un regalo y te voy a motivar con el compromiso hacia las normas y los valores, ¿no? No sé si me expliqué en esta parte. Más o menos. ¿Tienen alguna duda? ¿Fue muy rápido? ¿Fue muy lento? Yo lo ando
No, dale, Balam, dale, tú dale. ¿Podría explicarlo de nuevo? Es que me perdí un poquito. ¿Ok? Yo iba a decir que todo lo que dijo lo enfoqué en la escuela. Y me fui imaginando como, por ejemplo, el rito de transición, la semana antes que nos dieron como tipo introducción. ¿Ok? El rito de integración, cuando entramos, en una semana hacen juegos para que todos nos integremos. Perfecto. Y el rito de mejoramiento, pues ahí ya sería los, los, los eventos que hacen para darnos premios por la calificación o darnos reconocimientos. Y eso. Ujú. Exactamente. Muy bien explicado, Diana. No sé si te quedó más claro, Balam. Si lo vemos por el lado de la escuela, por ejemplo, el rito de transición, exactamente, por ejemplo, una semana antes de que empiecen las clases, te voy a capacitar, por ejemplo, te voy a dar una pequeña introducción de cómo vas a trabajar, qué es lo que vas a utilizar como recursos, si vas a tener libros, si no. Por ejemplo, también te enseñan las instituciones de la escuela, ¿no? Donde queda el laboratorio, los salones, pues la dirección, por ejemplo, ¿no? Es una pequeña introducción antes de empezar a trabajar, ¿no? O estudiar, que en este caso. Los ritos de integración, por supuesto, son, por ejemplo, cuando entramos en este semestre, a las pocas semanas, si mal no recuerdo, hicieron como una actividad de ir en pijama, ¿no? Donde se integra a lo que son los alumnos, ¿no? Y por supuesto, los ritos de mejoramiento son como aquellas fiestas que te ganas, digámoslo así, por tener buenas calificaciones, exactamente. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Sí? ¿O se están durmiendo? Un poquito. Bueno, si no tienen dudas, pues este es un tema demasiado corto y de hecho es toda la información que les voy a presentar. Y por supuesto, de aquí va a salir lo que es su actividad para lo que es el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces...